Bendito Padre, esta noche te damos gracias por este tiempo, esta oportunidad, por lo que tienes para nosotros hoy. Te pedimos, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida quede impactada y que esto que vamos a tratar hoy sirva para transformarnos más profundamente. Te entregamos este tiempo, te entregamos nuestro amor en forma de acercamiento, de comunión, de búsqueda, de interés, de necesidad, esperando recibir de ti, Señor, la guía, la enseñanza por medio de tu Santo Espíritu. Y sabemos que tú nos atiendes, sabemos que estamos delante de tu presencia y te damos gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quiero comentarles que hoy no les traigo algo, iba a decir tan novedoso, pero tal vez lo que le queda mejor es nada novedoso, porque quiero hablarles acerca de la salvación. Hay algunos temas que quiero tratar más adelante, pero que requieren que estemos unánimes en una certeza, en una plenitud, y esa se origina en nuestra salvación. Todos los que estamos considerados en esta reunión, en esta plática, hemos experimentado el nuevo nacimiento, que es un sinónimo de la salvación, se me fue la palabra que también se le atribuye a la salvación, más adelante la mencionaremos, tiene muchos sinónimos. Pero la mayoría de nosotros, yo creo que en el momento en que recibimos esa salvación, en realidad no teníamos conciencia de lo que estaba pasando. Y del tiempo posterior, del seguimiento que se nos dio, de las explicaciones que recibimos, de lo que hemos escuchado en predicaciones, de muchas variantes, depende qué impresión y qué aspectos de esta salvación van a quedar cubiertos. Entonces, por eso preferí iniciar tratando la salvación desde la forma más básica. También considerando algo con lo que vamos a dar fin a la plática del día de hoy, y también considerando que podemos tener personas que no hayan experimentado esta salvación escuchando estos audios, o que la hayan experimentado pero tampoco lo tengan muy claro, o que muchos de nosotros no nos sentimos capacitados para compartir la salvación con otras personas. Ahora, de la salvación escuchamos muchas cosas. Y escuchamos muchas cosas porque la salvación es un proceso, como lo vamos a ver más adelante en una definición que voy a presentar aquí para tratar de comprender y definir exactamente esto que sucede. No es una acción, no es una cosa que hicimos y que ya quedó, sino que es el inicio, aquella invitación de Jesús o del Espíritu Santo o de Dios a nuestro corazón. Fue el inicio de un proceso
Para comprenderlo a cabalidad necesitamos dominar o por lo menos tener un conocimiento de muchas cosas. Por ejemplo, de cuál es la dimensión que abarca esa salvación, de cómo esa salvación representa un pacto y qué características tienen los pactos con Dios, que se habló de esta salvación a través de unos símbolos y esa simbología pues hay que entenderla también para que la encontremos donde se mencione en la Biblia. También que esta salvación, como indicaba yo, no está culminada, no fue un evento que se hizo, sino que tiene múltiples etapas. Dentro de algo que me interesa que nos quede muy claro, es que los que hemos obtenido la salvación siempre ha sido de una misma manera, porque tenemos hijos de Dios, hermanos en la fe, del tiempo anterior al nacimiento de Cristo Jesús. Así, Abraham se considera el padre de la fe y desde luego hijo de Dios, desde luego parte del pueblo de Dios, pero Jesús aún no había nacido. ¿Cómo alcanzó él esa salvación? Y posteriormente, pues ya por ejemplo, Pablo, que no conoció a Jesús personalmente, y cómo se puede convertir en un apóstol. Y entonces tenemos que comprender que la salvación que nos ha alcanzado antes y después del nacimiento de Cristo siempre ha sido exactamente igual. Ha sido regalo de Dios, ha sido por medio de la fe y puesta esa fe en un sacrificio en nuestro lugar realizado por Jesucristo. Antes de su nacimiento, la fe se basaba en que aceptaban que Él lo iba a hacer y posterior a su muerte y resurrección, nuestra fe se basa en que aceptamos que Él ya lo hizo. Pero la salvación ha sido la misma antes y después. También es importante que sepamos que la humanidad solamente se divide en dos formas de personas, los que son salvos y los que no son salvos. Esto nos debe de ayudar para saber que todos aquellos que no son salvos, pues necesitan que la salvación se lleve a ellos. Y la Biblia nos dice que cómo van a creer si no han oído y cómo van a oír si no hay quien les hable. Entonces, hay que considerar que muchas de las personas que no han alcanzado la salvación, quizá puede ser porque nadie les ha compartido. Ahora, cuando a veces nos encontramos con algún hijo de Dios en otra circunstancia y nos dice que ya es nacido de nuevo, que es hijo de Dios, que es salvo, creo que nosotros también tenemos que asegurarnos, indagar, investigar, analizar, para saber qué tan profundamente pensamos y sabemos lo mismo de la salvación. Ahora, para hacer todas estas cosas, primeramente nosotros mismos somos los que debemos conocerla bien y profundamente y ampliamente. En este momento yo quisiera preguntarles, y si estuviéramos ante una audiencia, les diría levanten la mano,
pero en esta ocasión no lo voy a decir, pero lo pueden hacer internamente. Cuando yo les diga, levanten la mano a los que han compartido salvación a alguna persona esta semana. ¿Y qué vería en el auditorio? Levanten la mano los que han compartido salvación a una persona en este mes. ¿Y cuántas manos levantadas vería en el auditorio? Levanten la mano los que han compartido a una persona en este año. Y eso nos lleva a nosotros mismos a hacernos una pregunta. ¿A cuántos les he compartido? Y si no les he compartido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No me interesa que esas personas vayan camino a la perdición eterna? Quizá a los que les hablamos, nosotros, a los que compartimos, son nuestros amigos, nuestra familia, a veces nuestros vecinos, conocidos. De cualquier manera, con muchos de ellos tenemos alguna conexión, algún nexo. Y también a veces compartimos a personas que ni siquiera conocemos. A mí me ha pasado compartir a un taxista en lo que es un viaje de un lugar que me lleva al otro. En ese tramo le comparto del nuevo nacimiento, aunque no lo conozco, pero creo que todas las almas son tan valiosas como para, si está en nuestra mano, no permitir que se pierdan eternamente. Cuando uno empieza a cuestionar a los hijos del Señor sobre esta frecuencia con la que llevan salvación a otros, muchos contestan, pues es que yo no tengo el ministerio de evangelismo. Y es verdad, existe un ministerio de evangelismo y muchos de nosotros no tenemos el ministerio de evangelismo. Otros dicen, no, es que yo no tengo el don. También es verdad que algunas personas tienen el don de dar la salvación de una manera tan sencilla que las personas, no hay ningún obstáculo, rápidamente llegan a la convicción de que es algo que necesitan. Otros argumentan que pues no saben cómo, pero yo quiero en este momento decirles, ninguna de estas excusas es válida, porque tenemos un llamado de parte de Dios. Él nos dice, id y predicad el evangelio y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tenemos una encomienda. Por ahí se menciona que tenemos una gran comisión. Esto viene en Mateo 28, los versículos del 19 al 20. Entonces, no tenemos disculpa, debemos de capacitarnos para poder compartir el evangelio a otros. Ahora, en realidad es muy sencillo en su forma más básica, lo elemental, lo que alguien tiene que escuchar para nacer de nuevo. Y la primera forma de acercar ese mensaje, esas buenas nuevas a las personas es decirles, Dios te ama. No se imaginan cuántas personas se impactan, se conmueven al simplemente escuchar que Dios los ama, porque no tienen conciencia de que Dios los ama. Algunos pues ya han tenido algún contacto principalmente religioso y bueno, esto ya no les sorprende, pero hay personas que son completamente no religiosas, ajenas a este contexto, y el saber que Dios los ama los impacta y los impresiona profundamente. Eso nos lo dice Juan 3:16. También tenemos un mensaje hermoso donde el mismo Señor Jesús nos dice, no les voy a dar todas las citas porque sería una lluvia de citas todo lo que tengo hoy, pero pues en una concordancia lo pueden encontrar en la Biblia, todo estaba sacado de versículos bíblicos.
Jesús dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Ahí nos revela el corazón de Jesús. También aprendemos acerca del pecado y nos dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, lo de Jesús que no ha venido a juzgar al mundo está en Juan 10:10 y acerca del pecado, que si decimos que no tenemos pecado, eso está en Romanos 6:23. Y también nos dice que Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Todo esto nos habla de cómo Dios toma las medidas necesarias acerca del pecado en nuestra vida. Y no es un obstáculo, Él lo resuelve. Una vez que las personas han comprendido esto, que Dios nos ama, que se interesa por nosotros, que busca una relación, no una religión, una relación. Dios busca relacionarse con nosotros y ha hecho todo lo necesario para que esa relación se pueda dar. Lo siguiente es guiar a las personas en una oración. Esta oración, si nos encomendamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar. Es importante a las personas que van a recibir salvación decirles que la tienen que repetir en voz alta, porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículos 9 y 10. Y entonces vemos que así podemos de una manera sencilla compartir a una persona sobre la salvación. Sería bueno que una vez que se hace esta oración, le digamos a la persona que registre esa fecha, porque muchos de nosotros no tenemos presente cuál fue la fecha de nuestro nuevo nacimiento y cuáles son los pasos a seguir, porque también muchos de nosotros nacimos y nadie nos dijo que deberíamos seguir esos pasos para que esa acción que se acababa de iniciar tuviera un proceso fluido, rápido y se cumpliera el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando las personas les damos estas indicaciones, debemos asegurarnos de que les quede muy claro que Dios los ha perdonado completamente de pasado, presente y futuro, y que con ese perdón Dios les da una paz y una reconciliación completa, y que Dios tiene un propósito para sus vidas. Eso es importante, impartir esa seguridad. Ahora, cuando nosotros estamos compartiendo muchas veces a la hora de decir que las personas requieren salvación, podrían preguntarnos, ¿de qué? ¿De qué requiero salvación? Y no sé cuántos de nosotros, los ya nacidos de nuevo, podríamos contestar satisfactoriamente esa pregunta. ¿De qué requerimos salvación? Mayormente nos queda muy claro que del pecado, pero no es de lo único, que ese acto de venir a Dios y recibir su gracia y su regalo nos salva. También nos salva de la muerte eterna, nos salva del juicio de Dios, nos salva de la condenación y nos salva de la ira venidera. Entonces vemos que es una salvación, pues ya nada más hacía por mención de aspectos, grande, amplia. Nos salva de las consecuencias del pecado. El pecado tiene muchas consecuencias.
Y entonces recibir esa salvación es igual que recibir el perdón de todos nuestros pecados. Quizá también pudieran preguntarnos quién da la salvación. Y no sé cuántos podríamos contestar a la pregunta, ¿quién da la salvación? Bueno, pues solo Dios puede dar solución al problema del pecado. Y entonces Dios ha tomado la iniciativa y Él la toma en todo. Él nos busca, Él nos llama, Él nos acerca a la palabra. Y entonces Él ha tratado el problema del pecado y nos rescata a través de Jesús con su muerte en la cruz y su resurrección. Podemos entonces concluir un poquito después de estas consideraciones que la salvación es el bondadoso regalo de Dios que solo está disponible a través de la fe en Jesucristo. Ahora, yo les dije que les iba a dar una definición un poco más específica. Y conforme esta definición, que no quiere decir que sea absoluta ni tajante ni la única, pero me parece que queda bastante claro, definiendo a la salvación como un proceso por el cual Dios, por su gracia, nos justifica mediante la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz por medio de la fe, santificándonos a través del Espíritu Santo, quien nos transforma a su imagen y nos capacita para llevar fruto. Ahora, unas de estas definiciones o formas que debemos de tener presentes en cuanto a la salvación está en Efesios 2:8, donde nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y más adelante dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso nos enseña otro punto importante en cuanto a la salvación, que es la gente casi siempre no puede aceptar la salvación pensando en que no hay que hacer absolutamente nada. Creen que tienen que hacer una promesa, creen que tienen que hacer un esfuerzo, creen que tienen que intentar cambiar su vida, pero no. Es absolutamente sin ninguna condición porque es por gracia y no es por obras. Hay un área de los estudios teológicos organizados que estudia exactamente todo lo relacionado con la salvación, y esta rama del estudio de la palabra es la soteriología. Soteriología estudia todo lo concerniente a la salvación. Ahora, cuando se estudia la salvación, posiblemente más adelante, tendremos que hacer unos estudios más profundos de aspecto por aspecto, y tenemos que pensar que cuando nosotros nacemos de nuevo somos como un bebé. Y bueno, traía yo aquí un poco más acerca de la salvación, que nos habla acerca de cómo se manifiesta esta salvación en el tabernáculo, el cual ya les he dicho yo que es importantísimo que lo conozcamos, porque nos guía a muchísimas, o a la profundidad, ahí está expresado toda la profundidad del Evangelio en ese tabernáculo, y lógicamente pues sí nos habla de la salvación. Pero antes de dar por terminada esta porción en que estamos hablando, quiero comentarles que
la comisión, no sé si ya lo mencioné, que la tenemos en Mateo 28 del 19 al 20. Y quiero decirles que hay unas herramientas sencillas para explicar la salvación. Una es el libro de la salvación, que consta de páginas de colores, siendo la primer página color amarillo, que representa el oro como el cielo, no azul, sino como amarillo como oro, porque sabemos que en el cielo las calles son de oro. Y todo lo que tiene que ver con Dios, el elemento que lo representa es el oro. La siguiente página es negra, que dice que el pecado hace separación de Dios con nosotros. La siguiente página es roja, donde se nos explica que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario es la única que puede transformar ese color negro en otro color, ese pecado en un perdón absoluto, que es la siguiente página, que es blanca. Es como queda nuestro corazón y nuestra alma, nuestra vida y toda la plenitud de nosotros a los ojos de Dios, perfectamente limpio y perfecto. Y la última es de color verde, porque Dios nos ofrece no tan solo que con la salvación ya se cumplió su plan abarca toda nuestra vida y Él desea que en toda nuestra vida seamos como ovejas llevadas a verdes pastos. Es cuando nos habla de una vida abundante. Entonces, una herramienta es el libro de la salvación y otras son unas pulseras también evangelísticas. Hay desde muy sencillas, unas que solamente tienen los colores representados en unas cuentas dentro de un cordel y se explica exactamente igual que el libro. Pero hay otras más elaboradas que inician con la estrella que anuncia el nacimiento de Jesús, con la persona de 3 cuentitas que representan a los 3 sabios que vinieron a adorar al niño. Se presentan luego otras 3 diferentes que representan los regalos que trajeron de incienso, oro y mirra, y luego se agrega una de madera para mostrar que Jesús fue carpintero como su papá, y también un pececito donde dice que él también fue pescador de hombres. Luego se agregan 11 piedrecitas, todas de un solo color, que son los 11 apóstoles fieles a Jesús, y una que se parece, pero que no es exactamente igual, donde nos habla de Judas, quien lo traicionó. Posteriormente, vienen 3 negras que representan aquello que hizo que Jesús fuera a la cruz, que era el odio, el egoísmo, y no me acuerdo cuál es el nombre de la tercera, después se los envío. Y luego viene la cruz. Esos sentimientos malos, esas emociones malas hicieron que Jesús lo llevara el pueblo a la cruz. Y entonces la siguiente ya no aparece la roja de su sangre, aunque explicamos que allí en esa cruz se derramó su sangre. Viene una azul porque nos habla que Él resucitó de la muerte y subió al cielo y ahora está en el cielo. Y está con la plenitud de Dios, y entonces vienen 3 cuentas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A quien le puede poner los dijes de la cruz colgando, la de unas barquitas cuando es pescador de hombres o pececito. Y así se hace muy bonita y muy llamativa esa pulsera, y nos da opción para acercarnos a mencionar y a llevarlo ahí y aprenderlo un poco más profundamente. Y bueno, eso, hay muchos canales en YouTube que enseñan a hacer las pulseras evangelísticas. Y hay varios estilos, unos más bonitos que otros. Y vamos a darle gracias a Dios, pues nuestro tiempo se ha terminado. Gracias, Padre, gracias porque tú nos impactas hoy con lo grande que es nuestra salvación.
tan grande que abarca toda nuestra vida, desde el momento en que te la entregamos hasta el momento en que tú tomes nuestro ser de esta tierra. Nos despedimos con gozo, pues hemos aprendido algo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.